entonces el resultado de la oración es que serás escuchado. El resultado de la oración es que serás atendido. El resultado de la oración es que tu petición será respondida. Ahora, ya no quiero orar, es el título. Y lo pusimos así para poder, más allá de ser condescendientes, diría yo, ser humanos y entender que a todos nos pasa en algún momento. Si tú me preguntas, pastor, ¿algún momento le han dado ganas de ya no orar? Claro que sí, muchas veces. Pero he llegado a entender el resultado de la oración. Cuando yo clamo, el Señor responde. Amigos, Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo en un episodio más de nuestro podcast. Aquí estamos haciendo esto para ustedes, ¿verdad? Para poder seguir siendo una posibilidad a sus vidas y llevando una palabra de esperanza siempre a través de este podcast. Quiero agradecer a todos los que se han ido suscribiendo al canal. Apenas llegamos a 500 suscriptores. Quiero agradecerles por los que se van suscribiendo. Quiero preguntarles, ¿es de bendición el podcast para ustedes? Si no se han suscrito, los animo para que lo hagan y también nos ayudaría mucho si le comparten el podcast a otros que puedan ser bendecidos. Están en Spotify, gracias por estar conmigo. Quiero animarlos para que también puedan ayudarnos a compartir esta palabra que sé que está siendo de bendición para varios. Quiero agradecer a todos los que han escrito correos electrónicos. Semanalmente recibo varios correos electrónicos de ustedes. Gracias por escribir. Algunos son bastante penosos y no quieren escribir en el chat aquí en YouTube, en los comentarios, ¿verdad? Pero de igual manera, gracias por escribir. Les mando un fuerte saludo a todos los que han cumplido años en estos días. Que Dios los bendiga mucho. Hoy en el episodio 47 quiero hablar acerca del tema Ya no quiero orar. Ya no quiero orar. Todos en algún momento, creo yo que de alguna manera nos vamos alejando de la oración. Nosotros ahorita en la iglesia acabamos de terminar una etapa de ayuno y oración y saben que son etapas que disfrutamos mucho porque me da mucha alegría ver a personas, un remanente fiel que hay siempre llegando a la oración. Tuvimos 2 sábados continuos de ayuno y oración. El templo estuvo abierto de 6 de la mañana al mediodía y es alegre para mí ver a las personas que llegan y oran y buscan el rostro de Dios. Y bueno, me siento muy contento. Y la razón por la que quiero hablar de esto con ustedes, ya no quiero orar, es porque con regularidad no somos conscientes del hecho de que las cosas que de verdad son buenas cuestan. De hecho, hay una frase muy célebre que se dijo allá por el año 1190 después de Cristo. Creo que se dijo en un poema francés en la época medieval. Esta frase es aquella que todos hemos usado en algún momento, y es que Roma no se construyó en un día. Y esta expresión alude o hace referencia a la idea de que no se pueden construir cosas importantes en poco tiempo. Nótese eso, no se pueden construir cosas importantes en poco tiempo. La clave para una buena vida es el cúmulo de buenos hábitos que se practican de manera diaria. Por ejemplo, si queremos bajar de peso, debemos invertir diariamente en el hábito de ejercitarnos y diariamente de ponerle importancia al hábito de una alimentación balanceada.
Si queremos aprender un nuevo idioma, tenemos que dedicarle algunas cuantas horas a la semana a aprender ese idioma, tanto en la estructura gramatical como en la práctica. Por ejemplo, de igual modo, para tener una mejor relación matrimonial, ¿cómo podría yo tener una mejor comunicación con mi esposa si yo no tomo un tiempo para cenar con ella, para desayunar con ella, para escuchar sus inquietudes? Tengo una hija de 17 años y con frecuencia cuando llega del trabajo me gusta preguntarle cómo le fue. Y veo cómo con mucha solvencia y mucha soltura mi hija empieza a hablarme de cómo estuvo su día, de cómo le fue, qué clientes atendieron ese día. De pronto por allí algún customer, algún cliente que estaba con un mal sazón por el servicio o tenía alguna inquietud. Y ella me cuenta de las maneras en que trabajan con ellos. Yo no me enteraría de esto si no le abro la puerta a la pregunta de cómo te fue. Entonces, muchas veces nosotros olvidamos, como dije hace un momento, que las cosas importantes llevan tiempo. De igual modo, para tener una relación buena con Dios, necesitamos nosotros apartar tiempo, dedicarle tiempo y atención al Señor también. Entonces, el día de hoy quiero hablar de esto, ¿verdad? De este tema de ya no quiero orar. Y la razón por la que, más allá de todo lo que he mencionado, quiero abordarlo es porque sé que hay muchas personas que se encuentran con esa inquietud de ya no quiero orar. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿alguna vez se ha sentido tentado para ya no orar? ¿Se ha sentido molesto? Ha dicho, ya no quiero orar. Hoy le voy a hablar de dos cosas. En un momentito iremos allí. De dos cosas que nos hacen, o dos riesgos, mejor dicho, que corremos los seres humanos, los cristianos, en relación a la oración. Pero quiero empezar leyendo Mateo capítulo 6, verso 5, y nos vamos a hacer la pregunta de cómo se debe orar. ¿Cómo debemos orar? Bueno, vamos a ver qué dice Mateo 6:5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y el Señor empieza a dar un listado de cosas acá en este verso número 9. Ahora, Jesús, es maravilloso para mí ver que incluso los discípulos se le acercaron a pedirle al Señor que les enseñara a orar. Es interesante porque los discípulos vieron a Jesús sanando leprosos, levantando paralíticos, dándole vista a los ciegos, haciendo que los sordos escucharan. ¿Por qué los discípulos no le dicen al Señor, enséñanos a sanar la lepra? Enséñanos a dar vista, enséñanos a poner la mano sobre los ciegos para que vean, enséñanos, Señor, a darle el habla una vez más a un mudo? Enséñanos eso. Los discípulos nunca le piden a Jesús que les enseñe a hacer milagros. Ellos le piden que les enseñe a orar. Ellos le pidieron eso al Señor porque vieron que para el Señor la oración era de suma importancia. Entonces, ¿cómo debo orar? Bueno, hay diferentes tipos de oración. Haremos un podcast entero un día de estos para hablar de ello. Pero yo solo quisiera a grandes rasgos decirte que lo que Dios desea es tener un tiempo a solas contigo. Es por eso que Él te invita para que tú cierres la puerta de tu cuarto,
porque Él no quiere que más nadie se entere de lo que va a pasar en esa habitación. Ahora bien, hay momentos donde se hacen convocatorias de oración para que la gente llegue y ore. Eso también es bíblico. Usted va a encontrar en la Biblia que, por ejemplo, reyes, cuando sabían que iban a ser atacados, que estaban en riesgo, invitaban a las personas de la comunidad para que llegaran a orar, a ayunar y humillarse delante de Dios para encontrar la misericordia y el socorro. Entonces, hay convocatorias masivas de oración, no es antibíblico hacerlo. Pero de la oración que estamos hablando es una oración personal, es aquella que se convierte en ese eslabón que te une a Dios, que te hace tener una cercanía más a Él. Entonces, ¿cómo debemos orar? Debemos orar a solas y debemos de orar con confianza, creyendo que Dios nos oye. Porque la palabra del Señor nos enseña, acá en lo que acabamos de leer, que aun cuando nosotros venimos delante de Dios con una necesidad, Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Hace unos días, en un tiempo de oración, creo que fue el primer sábado que tuvimos en nuestra iglesia, hace 2 semanas exactamente, de ayuno y oración en la congregación, ¿verdad? En la iglesia. La gente llegó a nuestra iglesia y empezamos a orar. Y yo les compartí a ellos durante esas 5 horas, tomé un tiempo para leer algunas escrituras, para tomar un tiempo de oración, para orar por peticiones, orar por las personas. Yo le compartía a la iglesia el hecho de que cuando nosotros oramos, a veces creemos, o nos podemos llegar a preguntar, ¿por qué Dios nos pide que oremos con frecuencia? ¿Por qué Dios nos insiste que oremos con frecuencia? ¿Será que Él no nos escucha a la primera? ¿O será que Él necesita que le repitamos las cosas para de pronto ayudarnos? Pero es que cuando Él nos invita a orar constantemente, Él no lo hace porque Él quiera que le estemos clamando. La oración no se trata de convencer a Dios, se trata de cambiar nosotros en el proceso de la oración. Cada vez que yo vengo delante de Dios para pedirle algo, más que convencerlo, lo que la oración hace es que trabaja en mí para yo estar capacitado para el momento de recibir el milagro. Entonces, ten en cuenta eso, por favor. Cuando Dios nos pide que oremos constantemente, no lo hace por Él, lo hace por nosotros. Entonces, Lucas capítulo 22, verso 39, nos enseña que tenemos que orar. Mire lo que dice acá. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué lindo esto. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La oración es algo que debemos practicar en las buenas y en las malas. La iglesia, los discípulos de Jesús, deberíamos ser personas que practicamos la oración en las buenas y en las malas. O sea, no nos andamos con rodeo. En las buenas y en las malas tenemos que aprender a orar. Ahora, ¿alguna vez te has sentido desanimado a orar? Yo estoy seguro que sí. Y de hecho, el título del podcast de hoy es Ya no quiero orar. Ahora, ¿le ha salido a usted algo mal en sus proyectos, en sus relaciones? ¿Algo que le ha causado molestia? Yo estoy seguro que sí. Ahora, hay dos, y ponme atención a esto. Los seres humanos corremos el riesgo, o mejor dicho, 2 riesgos. Y es dejar de orar
cuando todo está bien y dejar de orar cuando todo va mal. Déjame decírtelo otra vez. Los seres humanos cometemos o corremos el riesgo, dos riesgos. Uno es dejar de orar cuando todo nos va bien y dejar de orar cuando todo nos va mal. En el primer caso, dejamos de orar cuando todo nos está saliendo bien. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo, estamos cómodos, pero eso es un gran error. Y la segunda razón o la segunda situación o riesgo que cometemos o que corremos es dejar de orar cuando todo nos va mal. ¿Por qué dejamos de orar cuando todo nos va mal? Porque nos ponemos melancólicos, nos llega la tristeza. Incluso podemos llegar a pensar, ¿para qué voy a orar si a Dios no le interesa mi situación? Tal vez usted que me está escuchando en algún momento ha dicho, ¿para qué voy a orar si de todas maneras me va peor cuando oro? Un hermano me dijo, mire, yo prefiero no orar porque cada vez que yo oro en la mañana, me dijo, me va mal en el día. Entonces yo le dije, la razón por la que le va mal es porque el diablo ya le tomó la medida. Ya se dio cuenta que usted cree eso. Entonces cada vez que usted ora, él va a intentar arruinarle el día para decirle no ores. Porque Satanás sabe que si usted es alguien que ora, usted será alguien que escuchará a Dios. El enemigo sabe que si usted ora, se mantendrá constantemente oyendo al cielo, aún viviendo en la tierra. Hoy en día necesitamos más hombres y mujeres con su oído en el cielo y los pies aquí en la tierra. Esos son los hombres y mujeres que harán la diferencia. ¿Cómo se logra eso? Reconociendo que necesitamos y que dependemos de Dios 100%. Entonces, esos son los dos riesgos que corremos. Dejar de orar cuando tenemos todo y dejar de orar cuando nos falta todo. Creo yo que debemos de encontrar un punto medio en el que estas dos situaciones o estos dos riesgos se encuentren. Es decir, ¿por qué no aprender a orar en todo tiempo? Jesús oró en todo tiempo. Él oraba en todo tiempo. Usted va a ver a Jesús terminando de ministrar, viendo la gloria de Dios, viendo al Señor haciendo milagros e inmediatamente se apartaba a orar. Es decir, le acababa de pasar una gran victoria y él se iba a orar. Le acababa de pasar algo muy triste, como en este caso en el Getsemaní, él sabe que está a punto de morir y él va a orar. Entonces, la oración es algo que nos debería acompañar en todo tiempo. Ahora, hablemos de los resultados de la oración. Fíjate lo que el Salmo 18, verso número 1 al 6 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ponme atención. David está diciendo, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, no se trata ni siquiera de las grandes temporadas de oración, sino se trata de ser constantes en la oración. Porque él dice, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Quieres que el Señor te salve de tus enemigos? Invoca y adora, exalta a aquel que merece ser exaltado. Verso 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ahora, él no está negando la ausencia de miedo. Él no está negando la ausencia de adversidad. Él dice, me rodearon ligaduras de muerte. Torrentes de perversión me atemorizaron. O sea, yo tuve miedo. Pero tal vez como compartíamos en el episodio anterior, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy. Diga el que se siente cobarde, soy un valiente. Mira lo que dice el verso número 6. En mi angustia, verso 5. Ligaduras del Seol me rodearon. Oiga esto. O sea, ligaduras del Seol me rodearon. Ligaduras de la misma tumba vinieron y me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. O sea, estas no son palabras menores. El salmista está diciendo, y ¿sabes qué? El salmista escribe todo esto en un momento terrible en su vida. Verso número 6.
Aquí quería llegar. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces el resultado de la oración es que serás escuchado. El resultado de la oración es que serás atendido. El resultado de la oración es que tu petición será respondida. Ahora, ya no quiero orar, es el título. Y lo pusimos así para poder, más allá de ser condescendientes, diría yo, ser humanos y entender que a todos nos pasa en algún momento. Si tú me preguntas, pastor, ¿algún momento le han dado ganas de ya no orar? Claro que sí, muchas veces. Pero he llegado a entender el resultado de la oración. Cuando yo clamo, el Señor responde. Cuando yo le invoco, mis enemigos retroceden. He llegado a entender que la oración no es algo que debemos practicarlo de vez en cuando. La oración debe formar parte de lo que somos. Entonces, ¿cómo deberíamos orar? A puerta cerrada. Preferiblemente, a puerta cerrada es donde somos transformados. Quiero terminar diciéndote que no subestimemos el poder de una oración sincera. Recuerda, quien no pide, no recibe. Pero quien confía y se acerca a Dios creyendo que Él le responde, encontrará un Dios todopoderoso y piadoso y recibirá de parte de Él el oportuno socorro. Si bien no podemos manipular a Dios en relación a la respuesta que Él nos vaya a dar, sí podemos nosotros confiar en que su respuesta será la mejor solución a nuestra petición. Nuestro trabajo es orar, el trabajo del Señor es saber si nos da las cosas que en ese momento estamos pidiendo. Porque aún la Biblia dice que nosotros aún no sabemos pedir a veces como conviene. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si eres alguien que ha estado orando por mucho tiempo y se ha sentido desganado o ha venido el desánimo, hoy quiero decirte, levántate, ora al Señor. Aunque no tengas ganas, con todo y sin ganas, póstrate delante de Él. Y te quiero marcar una vez más lo que es Salmo 18, verso número 3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Quieres ser salvo del enemigo del divorcio, del enemigo de la bancarrota? Invoca a Jehová y serás salvo de ese enemigo. Padre, gracias por darme la oportunidad de compartir con mis amigos y hermanos el podcast el día de hoy. Te exalto, te alabo y te glorifico, porque solamente tú eres digno de ser adorado, de ser alabado, y delante de ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, Señor, eres el Cristo, el Salvador del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, amigos. Gracias por haber estado conmigo en el episodio del día de hoy. Espero muy pronto poder volverlo a tener conmigo acá en el podcast. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Recuerde, todos los viernes tenemos nuestro tiempo de palabra y oración a través de mi canal de Facebook. Si tiene mi página de Facebook, si tiene alguna petición, hágamela saber o quiere dialogar conmigo, escríbame al correo electrónico soy@osmarcetino.com. Estoy para servirle. La gracia y el favor de Dios sea con ustedes. Recuerden, por favor, la vida es hermosa. No la desperdicien en cosas que no valen la pena. Hasta pronto. Dios los bendiga.